Hola, en este vídeo hablaremos sobre las operaciones con vectores. Pues vamos a comenzar hablando de la multiplicación de un vector por una escalar. Una escalar es básicamente un número, ¿vale? Entonces, gráficamente sería un vector v y ese vector v lo multiplicamos por un número. En el primero que veis ahí tenéis 1,5 por v. Pues eso, ¿qué hace? Conserva la dirección que tiene el vector, pero lo alarga 1,5, ¿vale? Tenemos un vector y medio. En vez de tener un 1, tenemos 1,5. Lo alargamos 1,5. Fijaros, en el segundo se ha multiplicado por -2. Entonces el vector pasa a ser doble gráficamente. Y además ha cambiado su dirección, su sentido, porque lo han multiplicado por un número negativo. Si lo multiplicamos un vector por un número negativo, pues cambia su dirección. ¿Vale? Fijaros que tenemos el v y el -v. Al haberlo multiplicado por -1, la longitud del vector, el módulo del vector es el mismo, pero ha cambiado el sentido en el que se recorre. Vale, ¿cómo se haría esto con las coordenadas de los vectores? Vale, pues tenemos que tener un vector que lo vamos a tratar primero como si no supiéramos las coordenadas. Es decir, le vamos a poner una coordenada x y una coordenada y que luego conoceremos, pero que de momento son desconocidas, son incógnitas. X e y, mejor. Vale. Y ahora lo vamos a multiplicar por un número, por ejemplo, vamos a llamarle k. Entonces, ¿cómo se hace k por el vector u? Es simplemente multiplicar k por el vector. ¿Y eso cómo se hace? Multiplicando k por cada una de las componentes, es decir, k por x y k por y. Vamos a hacer un ejemplo, ya con numeritos. Vale, pues tenemos el vector u, que sería el vector 3 menos 1, y k vamos a llamarle -2. Vale, pues tenemos que hacer -2u. ¿Cómo sería -2u? Pues sería -2 por el vector u, que es 3 menos 1. Y ahora multiplicamos -2 por cada componente. -2 por 3 menos 6, -2 por -1, más 2. Tenemos el vector -6, 2. Así de simple. Vale. Pasemos ahora a la suma de vectores. Ahora tenemos que tener, en vez de un vector y un número, tenemos que tener dos vectores. En este caso, el u y el v. Gráficamente, ¿cómo se hace la suma? Pues tenemos que colocar el vector u y v de manera que donde acaba el vector u tenemos que colocar el comienzo de v. ¿Vale? La flechita siempre indica el final y lo que no tiene flechita el principio. ¿Vale? Los colocamos así y unimos los dos extremos que nos quedan libres, desde el du hasta el dv, y así conseguiríamos el u más v. ¿Vale? Repasando esto, los colocamos de manera que donde acaba el u empieza el v y unimos desde u hasta v. En coordenadas, pues en coordenadas esto es bastante fácil. En principio tenemos que tener dos vectores, vamos a ponerlos con coordenadas desconocidas, con incógnitas. Tendríamos el vector u, que le vamos a llamar x sub 1 y sub 1, y el vector v, pues x sub 2 y sub 2. Esos números luego los conoceremos. Y u más v, pues simplemente hacer el vector u más el vector v. ¿Y cómo se hace esto? Pues componente a componente. Las primeras componentes se suman, es decir, x1 más x2, y las segundas componentes se suman, es decir, y sub 1 más y sub 2. Como ejemplo, pues pongamos el vector u como el vector 2 menos 3 y el vector v, el vector 1 menos 1, 2. Y vamos a hacer u más v. Pues es el 2 menos 3, hay que sumarle el menos 1, 2. Y ahora componente a componente. Tendríamos 2 más menos 1, ¿vale?
y menos 3 más 2, ¿vale? Componente a componente, la primera con la primera, la segunda con la segunda. Cuidado con los signos. 2 más menos 1 sería 1 y menos 3 más 2, menos 1. ¿Vale? La suma de esos vectores es el vector 1 menos 1. Vale. Ahora vamos a pasar a la recta. El procedimiento gráfico es muy parecido. Tenemos ahora dos vectores u y v, pero en vez de colocarlos donde empieza uno, donde acaba uno, empieza el otro, los colocamos los dos inicios en el mismo punto, ¿vale? Y vamos ahora desde v hasta u, y ese sería el vector u menos v, ¿vale? Colocamos el inicio de los dos en el mismo y unimos desde v hasta u. En coordenadas, pues es muy parecido al caso de la suma, con la diferencia que ahora pues tenemos que restar las coordenadas. Entonces, si ponemos los vectores como los de antes, u es x1 y sub 1 y v es x2 y sub 2, si hacemos u menos v, tenemos que poner u menos v y restamos las componentes. Es decir, primera componente x1 menos la primera del vector x2 y en la segunda componente y sub 1 menos y sub 2. Siguiendo el mismo ejemplo de antes, si hacemos u menos v, los vectores son los mismos, 2 menos 3 y el v menos 1, 2. Pues ahora vamos a restarlo. Vamos a hacer u menos v. Es decir, el 2 menos 3 restado, ese más es un menos, sería 2 menos 1, menos 3 menos 2. Esto sería menos 2 menos 1 es 2 más 1, que sería 3, y menos 3 menos 2 sería menos 5. Notaros que el más que aparece ahí en realidad es un menos. Vale, y ahora vamos a combinar esto, vamos a hacer una operación que se llama combinación lineal, que no hay que aprendérselo de nuevo porque es hacer las operaciones que hemos visto anteriormente. Vale, pues partimos de dos vectores, aunque podrían ser más, pero vamos a partir de dos vectores como antes, u y v. Cada uno con su coordenada. Y vamos a dar dos números, que los vamos a llamar de momento nosotros a y b. Entonces se trata de una combinación lineal, es simplemente multiplicar a por u, multiplicar b por v y luego sumar lo que hemos obtenido, ¿vale? Entonces una combinación lineal es coger dos números y dos vectores y combinarlos de esa forma. Número por vector más el otro número por vector. Vamos a hacer algún ejemplo de esto, ¿vale? Si el u es el vector menos 1, 5 y el v es el vector 2, 3, vamos a hacer unas cuantas combinaciones lineales. Vale, la primera combinación lineal sería 2 por u más 3 por v. Vale, pues ponemos 2 por el vector u, que es menos 1, 5. ¿Vale? Los números 2 y 3 son los números que establecen la combinación lineal. Y ya, una vez dicho esto, sería 2 que multiplica a menos 1, 5, más 3 que multiplica a 2, 3. Vale. En primer lugar, pues multiplicamos el número por cada uno de los vectores. Es decir, hacemos 2 por menos 1 menos 2 y 2 por 5, 10. Y el 3, hacemos lo mismo con el otro vector. 3 por 2, 6 y 3 por 3, 9. Y ahora sumamos componente a componente. Menos 2 más 6 y 10 más 9. Tendríamos menos 2 más 6 es 4 y 10 más 9 son 19.
y ya tendríamos lista la combinación lineal. Vamos a hacer otra que sirva como ejemplo y tendríamos, por ejemplo, 3u menos v. Vale, pues multiplicamos 3 por u, o sea, 3 por menos 1, 5, menos 2, 3. Multiplicamos 3 por cada una de las componentes, menos 3, 15 quedaría, menos 2, 3. Y ahora restamos componente a componente. Menos 3 menos 2, 15 menos 3. Y eso sería menos 5, 12. Vale. Pasemos ahora. Bueno, antes de nada quiero dejar una aclaración. Y es que dos vectores tienen la misma dirección cuando sean proporcionales. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso por qué? Pues como hemos visto, en el producto de un vector por un número, la dirección no cambiaba. Entonces, si multiplicamos los dos vectores por un mismo número, su dirección no cambia. Es decir, si los vectores son proporcionales, de uno se llega al otro multiplicando por un mismo número, entonces, evidentemente, tienen la misma dirección. ¿Y cómo se comprueba si son proporcionales? Pues dividimos componente a componente, ¿vale? Dividimos x2 entre x1 y dividimos y sub 2 entre y sub 1. Y esas divisiones deben ser iguales para que tengan la misma dirección, ¿vale? Si dividimos x1 entre x2 y dividimos y sub 1 entre y sub 2, entonces los vectores son proporcionales y entonces tienen la misma dirección. Si esa división no sale igual, entonces no serían de la misma dirección. Vale, vamos a hacer el ejercicio que aparece en vuestro libro. Primero, en el apartado A nos pregunta si son proporcionales dos vectores. Si hacemos las divisiones, dan distintos números y si dan distintos números no tienen la misma dirección. Vale, en el apartado B nos piden una combinación lineal, que es 3u menos 2v. Pues copiamos 3 por u, 3 por 7 menos 4 y menos 2 por menos 5 menos 2. Multiplicamos 3 por cada uno de los números del primer vector, sería 21 menos 12, y multiplicamos menos 2 por cada uno, ¿vale? Ponemos más porque hemos multiplicado el menos 2. Sería 10 y 4. Menos 2 por menos 5, 10, menos 2 por menos 2, 4. Y ahora sumamos componente a componente. 21 más 10 y menos 12 más 4. Y serían 21 y 10, 31, menos 12 y 4, menos 8. Vale, en el apartado C nos piden los valores que tiene que tener la combinación lineal para que xu más y por v sea igual a un vector w. ¿Vale? Ahí x e y son dos incógnitas, no las conocemos. Entonces vamos a trabajar como si fuera una ecuación. X lo multiplicamos por u, copiamos u, y ahora copiamos v. Sería menos 5, menos 2. Y lo igualamos al vector w, que es 11, 18. ¿Vale? Vamos haciendo las operaciones que hacemos siempre. Multiplicamos x por cada una de las componentes, 7x menos 4x, y multiplicamos y por cada una de las componentes, menos 5y menos 2y. Y copiamos igual el vector w, que es 11, 18. Ahora sumamos componente a componente, es decir, 7x menos 5y y menos 4x menos 2y, ¿vale? Cada componente con la suya. Y seguimos igualando a 11, 18. Vale, para que dos vectores sean iguales, sus coordenadas tienen que ser iguales. Es decir, 7x menos 5y aquí tiene que ser igual a 11. Y menos 4 menos 2y debe ser igual a 18. Y os dejo para que resolváis este sistema como ejercicio. Lo tenéis resuelto de todos modos en vuestro libro.